Si nosotros nos ponemos en realidad a meditar en todo lo que se hace en un culto a Dios, de forma sincronizada, todo se va dando a la perfección porque es para un Dios que es amor, que es grande en misericordia, a un Dios al cual hay que agradecerle por todo lo que somos, lo que tenemos, agradecerle a Él porque sin Él yo creo que no estuviéramos donde estamos ni como estamos. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y muchas personas se quejan y se lamentan de su situación o de su condición en cómo se encuentran. Y yo creo que no hay que lamentarse. Nunca hay que reclamarle a Dios. Tenemos que estar contentos. Tenemos que estar siempre con ese ánimo y ese deseo de servirle. Y yo creo que lo que nos debe motivar es el agradecimiento que debe de estar en nuestro corazón. ¿Por qué se quejan muchos? Bueno, la verdad es que siempre hay un sector de la población o de la gente del mundo que llega a cuestionar a Dios por el final de sus vidas. No sé, pero solamente en las películas yo miro un final feliz. Casi en todas las películas el final es feliz. Pero ya en la realidad, en lo que es la vida, en la mayor parte de las personas el final es desastroso, es angustioso o angustiante, desesperante. Y nos podemos preguntar nosotros, ¿es posible que un cristiano lleno del Espíritu Santo, que haya servido a Dios con amor, que se haya entregado en cuerpo, alma y espíritu al servicio de Dios, sufra? ¿Está bien que sufra? ¿Que experimente los reveses de la vida? Cuando se desconoce la palabra de Dios, puede llegar a caer uno en herejías, en blasfemias. La palabra de Dios es clara, como el agua cristalina. La palabra de Dios nos da toda la información con respecto a ese Dios que nosotros servimos, a ese Dios que nosotros amamos y que qué bonito es cuando las cosas marchan bien, cuando estamos en bonanza, cuando nuestra vida está verde, digamos verde, esa es la expresión verde, reverdecida. Cuando algo está verde, está bueno. Hay alegría, hay entusiasmo, hay ánimo. Estamos al límite. Como que estamos viviendo y disfrutando de una verdadera felicidad. Qué bonita es la vida. Cuando todo marcha bien. Cuando hay salud. Qué bueno es
conocer estas cosas. Pero que venga al lado, a la otra parte, al reverso de nuestra vida, las cosas fuertes, negativas que se pueden llegar a dar, ahí es donde verdaderamente la persona llega a demostrar si en realidad amó, ama y siempre amará a Dios y le servirá como le sirvió antes, así le servirá actualmente y así será el final. Una vida de devoción, de entrega, de servicio, de adoración. La Biblia está llena de información que nos da a nosotros la fortaleza para poder perseverar en todo tiempo. No solo en los momentos de paz, de felicidad, de bienestar, sino en la contrariedad también. Amar a Dios y demostrarle de que le estamos sirviendo por agradecimiento. Por eso es que he pensado en esto. Cuando ya no puedes, Dios te ayuda para que puedas. Cuando sientes que ya llegaste al tope, cuando sientes que tu ciclo terminó, qué bonito es pensar en Dios en ese momento. Agarrarse de Él o sentir que Él nos tiene asidos de su mano. Y vamos a ver estos casos. Dice la Biblia, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí nomás. Título puesto por Dios. Hombre temeroso de ese Dios vivo. Hombre perfecto en todo su caminar. No es una perfección de que vamos a reverenciarlo o a adorarlo. No es esa perfección. Es perfecto en cuanto a su forma de actuar, a su conducta, a su moral. Un hombre que donde él vivió, él demostró ser un ser humano. Un hombre bondadoso, un hombre cariñoso con su familia. La Biblia da esa información de que la gente cuando llegaba a donde él nunca regresaba con las manos vacías. Él los bendecía. Era un hombre prosperado. Era un hombre sano de su mente, de su corazón, sin prejuicio. ¿Dónde vamos a hallar otro en la Escritura que sea Dios quien ponga este título? Dios mismo tenía un concepto, pero altísimo de Job. Imagínense. Pero de un momento a otro lo perdió todo. Perdió su familia, perdió sus bienes, perdió sus amistades. Y además de eso le cayó una enfermedad cruel, una sarna maligna que invadió todo su cuerpo y que según entendidos o intérpretes de la Biblia, duró 6 meses ese sufrimiento con esa sarna en su cuerpo. La carne se le caía en pedazos. Cuando uno encuentra esa parte en la Escritura, mire que da cosa leerla. Yo soy bien sensible ya para esos casos
Y uno llora, hermano. Dice que los 3 amigos llegaron y no quisieron llegar hasta donde él estaba, por varias razones. Miraron el sufrimiento que él tenía y miraron, no solamente miraron todo ese problema interno que cargaba, sino el hedor que emanaba de su cuerpo y hedía. Y no se atrevieron a acercarse a él. ¿Qué hace un hombre en esas condiciones? A la intemperie. Sin nadie que le extienda la mano y que le pase, aunque sea una pastillita, o un vasito con agua. Y cuando sentía hambre, le dice que comía de sus cáscaras, que producen aquí la llaga, ese era su alimento. Y además de eso, los amigos llegaron a cuestionarlo. Porque la gente que no conoce a Dios y que no conoce la Escritura, pues es lo primero que se inventa en la mente. Que había pecado, que había cometido algún pecado y que por esa razón estaba pagando las consecuencias de ese pecado. Y Dios diciendo de que es un hombre justo, que es un hombre recto, que es un hombre temeroso, apartado del mal. Ahora los amigos, supuestamente los más cercanos a él, lo cuestionan de esta manera, lo critican. No es fácil la vida. Por mucho que una persona quiera andar por el orden, por el buen camino, es tan gigante ese enemigo, superenemigo que tenemos todos los seres humanos, que no hay por dónde hacerse, como dice un dicho por ahí. No hay escapatoria. Nos cuestionan o te cuestionan y te discriminan de alguna manera y te atacan y el propósito es destruirte. Para aquellos que están escuchando el mensaje en algunos lugares y que tal vez se identifican, ¿están sufriendo algún problema? ¿Ya pasaron la etapa de sus vidas de paz, de felicidad, de dicha? Uno no puede nunca llegar a decir, espera los achaques o espera los ataques. Uno no puede llegar a decir eso porque uno desconoce totalmente quién va a ser atacado, de qué manera. Lo que sí podemos llegar a entender es de que una cruz la llevamos casi todos. Por eso es que vienen estos mensajes para que reflexionemos y pongamos total confianza en Dios. Dependamos de Dios, de su palabra, de sus promesas y que nos afiancemos en Él. La experiencia de Job nos demuestra que a veces no hay familia, aunque esté ahí. No hay amigos, aunque estén aparentemente ahí cerca. No hay nadie quien se compadezca, o aunque se compadezcan, pero nadie se va a identificar con uno. Que esa es la parte más difícil. Y me gustaría leerles aquí lo que expresó este varón. Cuando ya él siente que tiene un problema que es difícil de solucionar. Imagínense. Ahí él no tenía un teléfono para hablarle a alguien. Ahí no había acceso para que llegara un médico y pudiera atenderlo y ver de qué manera apoyarlo. Esa es la parte a donde uno que lee la Biblia llega a fortalecerse en estos casos, porque uno pues tiene acceso
al apoyo inmediato de alguien, una familia, un amigo, un médico. Y sea como sea, eso ayuda, mitiga aquel sufrimiento, porque a veces las enfermedades son cortadas con la medicina, con la oración de alguien, con el apoyo moral de alguien. Qué importante a veces una palabra que se la podamos decir a alguien que está en esa situación. Por eso es que Dios nos recomendó a que nosotros visitemos los hospitales. El trabajo especial, considero yo especial, de algunos de nosotros, los que hemos sido pastores o predicadores, es llegar a convertirnos en capellanes. El capellán, el trabajo de él es solamente estar cerca de las personas enfermas en un hospital. Consejería, ministración, la oración directa a la persona, porque se llegó a entender y a comprender que, según la Biblia, la oración corta la enfermedad. La oración de fe, dice, sana al enfermo. Entonces, como que ese es el método que Dios ha dejado y que lamentablemente los evangélicos no hemos llegado a utilizar como deberíamos estarlo utilizando. A veces nosotros somos del pensar de que si oramos por un enfermo, en lugar de sanar, más bien se puede morir más rápido. Porque no estamos seguros si estamos en la fe. No confiamos en que la palabra de Dios es real, porque aunque a veces es bonito aplicársela a otro, pero qué difícil es aplicárnoslas a nosotros mismos, la palabra de Dios. Por eso les digo que la fe viene cuando yo he experimentado en carne propia ese poder de la palabra de Dios en mi vida. Entonces yo como aquellos que fueron usados en la sanidad divina, en la administración, tuvieron que experimentar ellos primero, ser sanados de algún mal. Después, cuando ellos se sintieron sanos, entonces empezaron a ejercer el ministerio de la sanidad divina. Es bastante difícil llegar uno a querer ayudar a otra persona sin haber experimentado uno primero. Y eso es en todos los aspectos de la vida cristiana. Si yo no he nacido de nuevo, ¿cómo voy a animar a otra persona que está en pecado? Si yo no he experimentado el perdón, ¿cómo puedo ayudar a otra persona que necesita perdonar? Y así sucesivamente. Escuche bien lo que dijo este varón del cual estamos hablando. No doy las citas para que no las busque y se distraiga, porque lo que quiero es que escuche bien el mensaje. Porque las saetas del Todopoderoso están en cuyo veneno bebe mi espíritu. Y terrores de Dios me combaten. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradar, y que agradarles. Dios, quebrantándome, que soltara su mano y acabara conmigo. Fíjese que cuando uno lee esto, está en Job, para que después, ¿verdad?, lo busque, capítulo 6. Ahí está toda la queja de Job,
Pero en resumen, lo que Job le pide a Dios, pero se lo pide de corazón, es: matame ya. ¿Sabe que en algunos países están quitándole el sufrimiento a algunas personas y les ponen una inyección y cabal? Y ahí están entonces otro grupo de personas atacando esa acción, en contra de eso. Y yo solamente digo, yo miro toda esa información así, y no saben Dios, lo que es un sufrimiento bien puesto. Es cierto que la Biblia dice que solo Dios tiene la autoridad de la vida del hombre. Pero hay momentos difíciles en un ser humano que no quisiera describirlos, no los hemos experimentado, porque nosotros los sufrimientos que padecemos son así, como por encima, pasajeros, momentáneos. Ya me imagino 6 meses bien puestos, con un problema serio. Tendría razón de decirle a Dios: quítame la vida ya, Señor, por favor, ya. Porque es que la conversación de Job no es con su esposa, no es con sus amigos. Aquí vemos que es de una forma directa con el Todopoderoso. Pareciera como que está cuestionando a Dios y echándole la culpa a Dios, pero no es así, no. Una persona en realidad que ha sido íntegra jamás, y que ha servido a Dios de corazón, jamás se va a venir en contra de Dios, jamás, nunca. El que conoce a Dios, el que ha servido al Dios vivo, no el que ha hablado fingiendo o guiado por las emociones, porque habemos cristianos así, sino gente genuina, gente cristiana verdaderos. Jamás van a abrir su boca para blasfemar contra Dios, jamás. Nunca. Ya pueden doblegarse ahí, el cuerpo podrirse o desbaratarse, porque uno está seguro y consciente que el alma es inmortal. ¿Y qué es eso? Lo que va a estar dando cuentas ante Dios. O sea, llega a considerar uno que el Evangelio es la verdad, que fue algo verdadero lo que Jesús dijo: el que esté muerto vivirá, si cree en mí, me sirve a mí. Eso no es ficticio, eso no es un cuento de vieja, esa es una realidad, hermano, es la palabra de Dios. Uno se motiva por eso, para servir a Dios. Uno está pensando no en las cosas terrenales o temporales, actuales, sino en el futuro. Uno está pensando en Dios. Yo a veces me muevo, camino y estoy, pero pienso en el más allá. Si últimamente aquí ya la Biblia dice que el que va llegando a los 70, ya que le dé gracias a Dios, que si vive un poquito más allá, ya es como dicen cuando le compraba la chica. ¿Cuántos compraban chicas? Que le metían chemis a uno. Está con chemis, decía. ¿Se acuerda, hermano Luis? ¿Alguna vez le dieron chemis a usted? Sí, tenía que comprarle uno, aunque no. Deme 2 pedacitos del 48, sí, pero está con chemis, le metían 5 de cualquiera, del que había jugado el domingo pasado. Bueno, dice, vino Chiquero, el pastor, viene hablando de chica. No, yo no compro chica, ni estoy de acuerdo con eso. No, pero a veces me dan ganas de comprarla diaria.
Está perro esto, va. Es Qué bueno es. Mire qué bonito. Así que el Señor nos recargue las baterías, nosotros también. Mátame, Señor. Le pide la muerte. Amén. Hay un profeta que es conocido en la Biblia, para los que leemos la Biblia, y lo hemos llegado a conocer como el profeta de lágrimas. ¿Sabe quién es? Les doy aquí un premio, quien me diga quién es el conocido en la Biblia como el profeta de lágrimas. ¿No? Bueno, ustedes son bien bíblicos y yo me siento orgulloso de los hermanos de la Iglesia de Dios Mi Luz, porque yo ando diciendo, esos hermanos son los más bíblicos que yo conozco en este mundo. Claro, yo sé que allá me están diciendo, ya, sí, ese es Jeremías, ese es. Mire cómo en el aire me lo dibujaron, Jeremías, el profeta llorón. ¿Por qué es conocido como el profeta de lágrimas? ¿Sabían ustedes que en cierto momento este hombre sintió un fuego que lo quemaba por todo su ser, su cuerpo? Y este se pasaba quejando ante Dios siempre, reclamando, sí, que lo ayudara, que lo levantara, que él era un siervo de él, que él tenía que pregonar el mensaje. Claro, aparentemente está actuando mal, pero no, está actuando bien, porque él lo que no quería estar, como el hermano Luis dice, acostado, allá metido en un rincón, como huir de el bullicio, como evadir la responsabilidad. Y le dice, no, reavívame, échame una pipa de agua, quítame este fuego que me está quemando. Yo quiero servirte. Mire qué diferente a lo de Job, ¿verdad? Aquel le pide que lo mate porque se está comiendo hasta su propia carne. Y esto se está quemando esto. Y me gusta lo que dijo aquí. Voy a ver si lo puedo leer aquí. Que tengo problemas también con los ayudantes. Usted me dice si tenía razón el muchacho este. Maldito el día en que nací. Este sí que empezó mejor, ¿verdad? El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse a sí mismo. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre de mi madre, me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se desgasten en afrenta. Este sí que pidió algo tremendo. ¿Se da cuenta? Y Jeremías, hermanos, un siervo que tuvo momentos bonitos. Así como Job vivió la vida.
disfrutó la vida. Jeremías disfrutó de un ministerio. Ahí están escritas las hazañas, el ministerio de este varón. Y llega un momento en la vida, él lo menciona ahí como un fuego que lo quema, pero es un fuego, vamos a decirlo así, que a veces uno está como que en realidad se está quemando, en el sentido de que dice la palabra, no os extrañéis cuando alguno de vosotros sufriere, porque vendrá como el fuego diversas pruebas a su vida, que no sabrán de dónde vienen, ni con qué intención vienen. No espere eso. Pero preparémonos. Preparémonos. No, entonces voy a dejar de congregarme, porque entonces si son atacados, no, es que a donde estemos. Y es mejor, dice la Biblia, escuche bien lo que dice la Biblia, es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. O sea que nosotros ya estamos como predestinados, como marcados. Cada quien ya como que tiene su molde. ¿Ha notado eso? Que de repente como que nos viene un problema y nosotros no sabemos. ¿Y esto por qué? Dice. A veces es problema económico, a veces de salud, a veces familiar. O sea que como seres humanos así va a ser siempre y cuando esté Satanás de por medio. ¿Sabe qué es lo bonito de Dios? Que en Él, en Dios, se disfruta la vida y se tiene un futuro mejor. Y ese es el mensaje de que vale la pena entregarse a Dios, servir a Dios, perseverar y amarlo hasta el final a Él. Al final de nuestra vida, ¿verdad? Porque Él no tiene fin. Pero puede hacer que nosotros sí tengamos fin. Y ahí le ponen a uno, ¿verdad? La insignia o el título ahí. Nació en 1959 y murió en el 2080. A ver. Pero le ponen el principio y el final. No sé, va a ser en el 2026, 2027, ahí vamos para adelante. Pero que llega, llega. ¿Cuántos saben que va a llegar ese día? Con miedo, dicen. No, yo sé que voy a morir porque voy a tener miedo. Ay, que yo no quiero morir. Es que no es porque yo quiera, es que está establecido que tengo que morir. Pero la otra parte me gusta. Es que ese es lo bueno, la otra parte. Que si uno está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la parte que me gusta más. Y por eso es que yo vengo a motivarlo a usted. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero tomar 5 minutos nada más. Porque es que hay de varios personajes que yo quería hablarles en esta noche, pero se me ha ido el tiempo. Es que yo pensé, me va a pegar la tembladera dentro de 10 minutos, entonces me vuelvo a escapar, dije yo, pero ya no me escapé. Hay otro personaje. Ese sí que hizo cosas extraordinarias. Imagina que fue y oró por un muchacho que estaba muerto y resucitó al muchacho. ¿Usted sabe lo que es ese acontecimiento? Oró por la harina de una viuda. No fue eso. Cuando lo iban a enterrar, tampoco fue eso.
Mató a 450 falsos profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera. Oró para que descendiera fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Pero en camino desierto se sentó cansado en una piedra y le dijo a Dios: solo yo he quedado y me buscan y me persiguen para matarme. Mejor quítame la vida tú. Para que hayan personas que le hayan dicho a Dios que los mate, es que están agobiados. Y no era broma, ni era tampoco un pasatiempo, sino que era la realidad. Después de pasar grandes avivamientos, ahora caen en un estado de depresión, de angustia, y le piden a Dios que los mate. Con esto yo no estoy justificando nada, lo único que yo estoy es aclarando de que cuando uno le sirve a Dios, el pasado, el presente y el futuro de nuestro está en las manos de Dios. Eso sí tengo la certeza. Y que no importa lo que atravesemos y lo que pasemos, y que no importa que nos señalen y nos cuestionen, solo Dios sabe la verdad. Y a nosotros nos debe interesar de que Dios es el único que tiene la respuesta para nuestras vidas. Así es que sigamos adelante, esforcémonos. Este hombre fue restaurado con un pedazo de pan y una vasija de agua traída del cielo. ¿Qué es lo que necesitamos muchas veces nosotros para ser restaurados? Pan que Dios nos dé. Siempre es interpretado como alimento, comida, y también como la palabra de Dios, comunión con Dios, perseverancia. Y el agua que viene del cielo, el Espíritu Santo que Dios nos ha dejado. En otras palabras, afirmemos nuestras vidas a Dios, sirvámosle con todo el corazón, perseveremos independientemente de la condición en que estemos. Pues hay gente que es bendecida, que ha venido a Cristo, ha perseverado, está sano, siempre va a estar sano y ahí vamos. Pero otros hemos sido tocados. Yo nunca me había enfermado, tanto tiempo que anduve por muchos lugares predicando y todo el tiempo sano. Una doctora allá en Cihuatepec que se asustó porque me preguntó: ¿nunca ha visitado el médico por esto? Y pues, no, le hizo así como un gesto como de duda. Pero yo dije en mi corazón: esta señora no me conoce a mí, y yo sí me conozco y conozco al Dios que sirvo. Y hoy estoy en esta situación, pero entonces hay que luchar y salir avante, hacia adelante, no confiando en uno ni en su propia fuerza,